Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajeros Frecuentes. Soy Javier Rosas y en esta oportunidad tendré el placer de conversar con un gran amigo, el comandante Roberto Bonifaz, quien nos compartirá sus vivencias y anécdotas a lo largo de su gran trayectoria profesional. Una trayectoria que parece sacada de una historia extraordinaria, una vida marcada por la disciplina, la excelencia y un legado familiar que convierte su historia en algo verdaderamente fuera de lo común. Roberto ingresó a la Fuerza Aérea del Perú en 1982 y se graduó en 1985 como alférez, acumulando amplia trayectoria en distintas aeronaves y desempeñándose como instructor y piloto de pruebas. Su formación incluyó el curso de Estado Mayor, donde obtuvo el primer puesto, y estudios en la Universidad del Aire de la USAF, además de ejercer como oficial de enlace en la base aérea Davis Monthan en Arizona. Luego de 25 años de servicio alcanzando el grado de comandante, continuó su carrera en la aviación comercial. Su carrera lo llevó por cabinas de Airbus y Boeing en aerolíneas internacionales como LATAM Airlines, Astral Aviation en Kenia y Ethiopian Airlines como piloto de carga. Hoy continúa volando en Sky Airlines, donde comparte profesión y pasión con su propio hijo. Casado por más de 38 años, es padre de una hija fotógrafa y orgulloso abuelo de 2 nietos, combinando su pasión por la aviación con una sólida vida familiar. Bueno amigos, sin más preámbulos, comencemos. Viajeros Frecuentes, un espacio donde se explora el mundo de los viajes y el turismo junto a verdaderos expertos de Latinoamérica. Conversamos sobre la evolución de los diversos segmentos que componen esta industria que nunca se detiene. Casos de éxito y enriquecedoras experiencias de verdaderos viajeros. Prepárate para iniciar juntos este viaje. Viajeros Frecuentes, un podcast de Arcovia. Este episodio es auspiciado por Me Voy de Viaje. Sueña, viaja, repite. Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. Arcovia, el ecosistema de los viajes y el turismo. Café Narela, para tus momentos de inspiración. Un placer tenerte en esta oportunidad, en este episodio de Viajeros Frecuentes. Bienvenido. Gracias, Javier. Feliz de estar acá. Contento de estar acá. Bueno, vamos creo a tener varios minutos y para conocer esta larga historia tuya que empieza en el año 82. 82, sí. Cuéntanos un poco cuál fue la motivación de tú entrar en temas de líneas aéreas y sobre todo, ¿no? Que tu decisión de entrar a la Fuerza Aérea, ¿no? Eso fue tu primer paso, digamos, en esta gran industria. Claro, acuérdate, como hablábamos off the record, no somos baby boomer, ¿no? Y creo que vivimos y nacimos en la generación del gobierno militar, ¿te acuerdas? Correcto. En la época del gobierno militar, en Lima había mucha aviación, o sea, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada compró los aviones Sukhoi, los aviones Mirage, había una cantidad de aviones y mucho desfile aéreo había sobre Lima, ¿no? Claro. O sea, se veía mucha aviación sobre Lima. Yo recuerdo cuando tenía 10 años, desde pequeño me fui a ver la Operación Impacto. La Operación Impacto, no sé si te recuerdas, fue el año 75. Fue una demostración que hizo el presidente Juan Velasco Alvarado. En ese momento se vivía un poco de tensión con el gobierno del sur, ¿no? Exacto. Así que hicieron una demostración aérea en la Costa Verde, justo en la bajada de Mendaris. Wow. Y me fui con mis amigos de barrio. Tenía 9 años, 10 años. Y se vio en acción pues cómo los aviones atacaban pequeños objetivos navales, ¿no? Pequeños barcos ahí en la Costa Verde. Wow. Y esa fue una de las cosas que más me impresionó de la aviación, ¿no? Por mi barrio también había mucho aviador, mucho chico de la Fuerza Aérea. Entonces para mí era muy común ver a los chicos en uniforme. Y los uniformes azules de la Fuerza Aérea me encantaban, ¿no? Los veía bajar de la movilidad con su uniforme azul, su maletín negro, su Cristina. Y yo decía, pucha, algún día seré de la Fuerza Aérea, ¿no? Ah, mira. Todos, hay muchos amigos que hasta ahora viven, que inclusive los conozco y los sigo viendo, que vivían por mi barrio. Uh-huh. Era un barrio de clase media en San Eugenio, en el cruce de Javier Prado con la Vía Expresa. Y yo dije, algún día voy a ser aviador.
Y ya me gustaban los aviones. De pequeño yo dibujaba. La parte de atrás de mi cuaderno siempre estaba llena de aviones. De aviones. O sea, yo dibujaba aviones de combate. Los Mirage eran muy fáciles de dibujar porque era como un triángulo, ¿no? Claro. Dibujaba aviones de comerciales. Inclusive en una época hubo una promoción de, no sé si te recuerdas, venían en unos potes de este jabón para lavar, Aladdin, venían dentro de unos aviones de plástico, aviones comerciales. Yo no sé, a lo mejor yo soy un poco mayor, ¿no? Pero yo me acuerdo que botaba todo el polvo y buscaba unos El aviones de avión. plástico, ¿no? Así que toda la vida estuve fascinado por la Fascinado. aviación, ¿no? O sea, y se volaba mucho en esa época. Había mucha aviación, mucho pasaje aéreo. Los T-37 eran unos aviones que volaban no sé si te acuerdas, con las puntitas rojas Cositas rojas. y parte de la cola roja, ¿no? Volaban sobre Lima. Mm. Así que dije ya, voy a ser aviador. ¿Y cómo fue tu ingreso, bueno, la etapa en la escuela militar? Cuando terminé quinto de media, o sea, la opción de entrar a la aviación comercial estaba descartada, ¿no? Muy cara. Mi mamá Ujú. no tenía los recursos económicos para ponerme en una academia, en una escuela de aviación. Era oneroso, era muy caro. Así que la otra opción era entrar a la Fuerza Aérea, ¿no? Y como ya tenía ya la intención de entrar a la Fuerza Aérea, recuerdo que para esa época postulamos 1.500 muchachos para solamente 150 vacantes, El 10%. un Wow. 10%. Wow. Yo terminé el colegio y no me había preparado nada. O sea, tenía solamente conocimiento del colegio. Y bueno, hablé con mi mamá. Y las ganas de Y entrar. las ganas de entrar, ¿no? Y las ganas de Como entrar. sea. Yo quería ser aviador. Y el reto era pasar el examen de conocimientos, porque desgraciadamente el colegio te da una base normal de conocimientos, ¿no? Promedio. Pero en matemáticas yo siempre tuve problemas con las matemáticas, así que dije, bueno, fui pasando los exámenes de conocimientos. Bueno, me inscribí el último día del proceso de postulación. Recuerdo que cuando llegué a Las Palmas, me tomé mi bus, los amarillos, creo, la 1, creo que en esa época era Senatro, ¿te acuerdas? Sí. Había una Senatro. Llegué y me dijeron, le falta un documento. Uy, dije, ya es el último día, me regreso a mi casa. Ya no, ya fue. Próximo año será. ¿Qué pasó? Y hablé con mi mamá por teléfono y me dijo, no te preocupes, vamos a hacer un sacrificio, yo te pago un taxi, me dijo, pobrecita. Me pagó el taxi de ida y vuelta. Llegué con el documento y me escribí. Postulamos 1.500 y mi número de postulación era el 1480, más o menos. Era casi uno de los últimos en postular. Y bueno, fui pasando el proceso de vacaciones, el proceso de postulación, ¿no? Primero el apto médico, luego el examen físico, te hacen hacer barras. A mí lo que tenía preocupado es que yo era flaco, yo tenía 53 kilos. Y el peso mínimo para entrar a la fuerza era 58 ¿Y cuánto kilos. medías? 58. Yo tenía tamaño normal hasta ahora, ¿no? Unos 77, 78. Wow. Creo que me he cogido ahora. Pero Nos encogemos con la nos edad. encogemos con los años, creo. Sí. Pero yo tenía unos 78 y tenía 53 kilos. Estaba preocupado porque estaba 5 kilos bajo el peso. Bajo el peso mínimo, que era 58. Pero bueno, fui pasando hasta que llegó conocimiento. Dije, bueno, hasta acá llegué, no estoy preparado. Por algún motivo pasé el examen de conocimientos. Y se dividía en dos. Se dividía primero en letras y matemáticas. Y dije, bueno, matemáticas. En letras mi mamá era auxiliar de educación, era profesora. Así que a mí me hizo leer desde que tenía 5 o 6 años. Yo he leído La Odisea y la Ilíada cuando tenía 8 o 9 años. Entonces mi mamá me hacía leer mucho. Y teníamos una colección de libros, no sé si te recuerdas, El Tesoro de la Juventud. El ¿te Tesoro de acuerdas? la Juventud, Todo el claro. mundo tenía esos libros. Claro, todos. No había internet en esa época, ¿no? Estamos hablando. No existía 70. nada. Así que yo leía mucho. Ni CDs. Mi hermano y yo, nada. Mi hermano y yo hacíamos campeonatos de quién sabía más la bandera del mundo. Yo te podía decir cuál era la bandera de Kenia, de Namibia, de cualquier país. Porque teníamos acceso pues, a las enciclopedias, ¿no? Claro. Bueno, cuento corto, pasé el examen de conocimiento, no sé cómo. El tema es que cuando tú entras en la FAP, digamos que en un proceso, 400 podrían pasar el examen de conocimientos, pero solamente había 150 vacantes. ¿Qué haces? ¿Cómo hace la Fuerza Aérea para Seleccionar. seleccionar, para quitar del camino a 250? Claro. Entrevista. Venía una entrevista personal, lo que le llamaban en esa época el examen de presencia. Obviamente, ese nombre no podría tener
ese nombre ahora sería políticamente incorrecto, ¿no? Claro. Porque, digamos, para hacer no sé, pues una comparación, podrían pasar el examen de conocimientos 400 Brad Pitts. ¿Cómo hace para seleccionar el examen de presencia? ¿Cómo hace para sacar 150, ¿no? En esa época, la única forma era ver quién tenía alguna relación con la aviación. ¿Tú la tenías? Alguna relación, digamos, para no ponerle otro Familiar. nombre, ¿no? Algún Claro, familiar, algún familiar, amigo, una vara, ¿no? una vara. Una vara, como quien dice, ¿no? O sea, y tenía un amigo en el barrio que su papá era un general de la Fuerza Aérea. Yo no sabía. Yo le pregunté, Eduardo se llama, este era amigo mío. Eduardo, le digo, ¿tu papá es general de la Fuerza Aérea? No, sí, le digo, sí me dice. Oye, mira, ve, yo he pasado todo, le digo. He pasado todo, solamente me falta el examen de presencia. Solamente me falta que alguien me recomiende. Un padrino. Un padrino, ¿no? Bueno, él habló, pues, ¿no? Él parece que habló con alguien, ¿no? Y entonces el día que me tocó el examen de presencia en Las Palmas, me acuerdo que entré al pabellón central, entré a la oficina del director de la escuela, me abrieron la puerta, 5 generales adelante mío, los oficiales. Para mí todos eran señores, porque yo de la vida militar no sabía nada, ¿no? Claro. Tienes 17 años. Tenía 17 años, yo veía generales acá con soles en el hombro, yo no sabía nada. Y lo primero que me preguntaron, me hicieron una pregunta sencilla, ¿no? Recuerdo claramente que me preguntaron, ¿dónde comienza el río Amazonas? ¿No? Es una pregunta que ya sabía, ¿no? Yo le dije, el río Nauta, ¿no? Formado por el Marañón en Ucayali. Fácil. Me hicieron otra pregunta, la capital de Francia. París, ¿no? Preguntas fáciles, ¿no? Después me preguntaron quién lo ha recomendado, me preguntaron. Ahí como que me me puse un poco duro, ¿no? Dije, ¿quién lo ha recomendado? Bueno, no sé, yo conozco a un amigo que es su papá general. Ah, sí, acá en su relación aparecen dos soles. Usted lo recomendó el general Pereira, me dijo. Por ahí él me preguntó, en esa época el cadete de cuarto año, Rodolfo Pereira, era el brigadier general. Me dijo, usted va a ser el perro. Perro significa cuando tú entras a la Fuerza Aérea, digamos, el consentido, ¿no? Yo le dije, yo no sé, le digo, ¿no? Bueno, ya, no se preocupe, vaya nomás. A los 3 días me llamaron por teléfono y me dijeron, aprobado a ingresar a la Fuerza Aérea. Caracho. Ahí venía el otro tema. ¿Cómo pagar el ingreso? Con mi papá no podía contar, desgraciadamente, porque se había separado a mi mamá cuando yo era muy pequeño. Así que mi mamá no sé cómo hizo, pero se agenció el dinero. En esa época creo que pedía un promedio de 3.000 soles, creo que era como $3.000 máximo, creo. Claro. Eso lo pagó mi tío Lucho, Luis Rodríguez Banda era. Él estaba con una familia muy acomodada de los de Leche y Gloria, ¿no? Claro. Así que para él creo que no fue muy complicado. Y entré a la Fuerza Aérea. 6 de marzo del 82. Qué bueno. Me fui con mi único terno marrón a la ceremonia de graduación con mi pelo largo y entré a la Fuerza Aérea. ¿Te encuentras organizando tu próximo viaje? Viajar por vacaciones siempre es genial, pero organizar el viaje puede ser muy tedioso. Por eso, Me Voy de Viaje es el compañero ideal. Vuelos, hoteles, paquetes, seguros y muchas cosas más por organizar. Con todo eso te ayudará Me Voy de Viaje, una agencia de viajes con el respaldo de Continental Travel. Están siempre un paso adelante, anticipándose a tus necesidades, pensando siempre en ti y en hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Con un equipo de profesionales altamente capacitados y con tecnología avanzada, no importa cuándo o dónde necesites su ayuda, están siempre presentes para ti. ¿Listo para comenzar tu próxima aventura? Contacta hoy mismo a Me Voy de Viaje. Puedes llamarlos al 01-616-9080, visitarlos en Canaval y Moreira 285 San Isidro o visitarlos en su sitio web www.mevoydeviaje.com. Me Voy de Viaje. Sueña, viaja, repite. ¿Y cuántos años estudiaste y cómo fue tu experiencia cuando sales? Cuando yo entré a la Fuerza Aérea, iba a ser 4 años de cadete, porque así estaba el brochure, ¿no? El brochure de ingreso. Cuando yo vi el brochure de ingreso de la Fuerza Aérea, dije, uy, esto es como una universidad, ¿no? Cadete cuarto año, me acuerdo que cuando vi el brochure, cadete cuarto año, Mirko Kurgeman. Cadete, pues, blanco, ojos verdes, 1,80 m. En su cuarto había un televisor y un radio. Uy, dije, qué bonito.
Nada más que ver. alejado de la realidad, ¿no? Nunca Ese tuvimos es radio, nunca marketing, televisor en un cuarto. ese es el marketing. Nada que ver, nada que ver. Entré a la Fuerza Aérea, en la ceremonia de bautizo fue una locura. O sea, 150 cadetes, fue en Las Palmas, 6 de marzo del 82, todos con sus familiares, se despidieron. Mi hermano se despidió de mí, mi mamá, ¿no? Nos hicieron marchar, dar una vuelta por la Plaza de Armas, entramos, cerraron la puerta del pabellón central, adiós, adiós, chao. Se cerró la puerta del pabellón central Y todo cambió. y todo era una locura. De arranque, era una locura. Yo pensé que estaba en una película, no sé, estaba en una película, porque entramos de frente, nos hicieron formar a todos. Todos con sus ternitos, ¿no? Nos esperaban los cadetes de corto año. Era marzo, los cadetes estaban de vacaciones. O sea, todo el pabellón central estaba de vacaciones. O sea, todos los cadetes de tercero, segundo, estaban de vacaciones. Solamente estaban uno que otro cadete de cuarto año. Inclusive hay un cadete de cuarto año que estaba ahí, que ahora vuela conmigo, que es mayor que yo, obviamente, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos de él. Pero entramos y formamos todos los cadetes, 6 de marzo, verano, formados. Primera vez que me ponía en atención en mi vida, tenía que pegar las manos y levantar la cara. Nos decían que teníamos que levantar la cara, y yo levantaba la cara, pero ellos decían que levantamos la cara más, o sea, teníamos que levantar, bueno, casi nos veíamos los talones, creo. Una locura, con el sol. Y de ahí nos hicieron ladrar. Nos hacían ladrar. Los hacían Ladren. ladren. Ladren, porque éramos perros, pues, ¿no? Claro. Y ladrábamos y ladrábamos y ladrábamos. No bajábamos de ladrar. Ladren, guau, 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 ladrando, ¿no? Y de ahí uno por uno a la peluquería. Y los cadetes de cuarto año, 4 años mayores que nosotros, ¿no? Eran jóvenes, pues, ¿no? Yo tenía 17, ellos tenían 21, 20 años, ¿no? Ellos se divertían con los cortes de pelo. Córtale así, córtale así. Agarraban la máquina eléctrica y de la peluquería salían unos cortes, pero yo me reía, a mí no me quedaba otra cosa que reírme. Salían cortes tomahawk, había unos que lo cortaban como curitas, ¿no? Otros que había unos cortes de verdad que muy chistosos. Yo me reía, de verdad. Yo siempre tenía buena actitud para eso, ¿no? Al final nos cortaron a coco todos, ¿no? Al final, ¿no? Ujú. Bueno, luego vino la ceremonia de ingresar al comedor, a almorzar, los brindis. Es muy común en los brindis en las Fuerzas Armadas hacer brindis agarras un vaso y le metes todo lo que puedas al vaso. Le metes la sopa, el postre, ¿no? Todo. Tienes que hacer un brindis. Un brindis. Ah, Y ahí te enseñan a hacer un brindis. Yo recuerdo que decía, brindo por mi Dios, por mi amo, mi todopoderoso, a quien le dio fidelidad eterna. Yo me reía cuando veía eso. Pero eso en verdad, como yo lo veo ahora, en retrospectiva, era una forma de hacerte entrar a la parte militar y empezar a tener respeto a tus mayores, digamos, ¿no? O sea, parecen abusos, pero no son abusos. Lo hacen en forma... Son rutinas claro. Lo hacen por reírse, por Claro. divertirse, ¿no? Te hacen comer con un pan en la cabeza. Los primeros te ponían un pan en la cabeza. A mí me ponían un pan en la cabeza. Y tenía que comer a 90 grados. Te enseñan a comer a 90 grados. Porque tú sabes que mucha gente viene, no sé si has visto gente que come Claro. agachaditos, ¿no? Ahí te enseñaban a tener una buena postura para comer. Cómo coger los cubiertos, cómo comer bien. Ese fue el primer día. El primer día fue una locura. Subí, y bueno, después que pasó el bautizo, desfilamos al Pañol. El Pañol es el nombre militar del almacén de ropa. Dejamos nuestros ternos en una bolsa y nos dieron 2 bolsas gigantes de ropa. Ropa militar. De ahí cuando pasó la locura, como a las 3 de la tarde, fuimos a nuestras cuadras. Un cadete de cuarto año nos enseñó a hacer los puestos de cama. Ahí me empecé a hacer amigos de chicos que serían amigos Para toda la vida. toda la vida, ¿no? Obviamente los que dormían al costado mío, ¿no? Primero, ¿no? Gente que viene de todos lados, ¿no? Gente que viene de provincias, de otros departamentos, gente de dinero, gente sin plata, o sea, de todo, ¿no? De Ahí todo. encuentras una mezcla de toda la sociedad peruana, ¿no? Yo me hice muy amigo de Willy Galeano, que dormía conmigo, y él dormía en la parte de arriba, yo dormía abajo. Willy Galeano, su hija también es una influencer también, se llama no recuerdo el nombre de la hijita, eres influencer, la chiquita. Ya. Galeano se veía, no me acuerdo el nombre de ella, pero
Bueno, hicimos también. Años más tarde, Willy Gariano falleció en un accidente, ¿no? Ujú. Y ese fue el primer día. Cuando yo estuve en mi cama acostándome, cuando te acuestas en una cama militar, tienes que acostarte con los brazos afuera. Ese es tu puesto de noche. Y todos tienen la orden de dormir con las manos afuera de la cama. Las sandalias bien puestas abajo, ordenaditas, y con los brazos afuera. Así tienes que dormir. ¿Por qué? Así te enseñan a Te dormir. enseñan a dormir así. Sí, todos con los Boca brazos, arriba. con las manos afuera. Para que nadie meta las manos abajo de la colcha. Qué Y bueno. recuerdo que me levanté a las 4 de la mañana al día siguiente. De noche. Nunca en mi vida me había levantado de noche. Nos levantaron 4 de la mañana. Con un timbre que yo no entendía que era el timbre. Era la famosa Generala. Tres eran timbres seguidos de campana. Bueno, nos cambiamos, subimos, pues, pusimos las cosas en nuestras bolsas. Tomamos desayuno ahí en el comedor de noche. Y de ahí me recuerdo que caminamos desde el pabellón central hasta la cabecera de la pista en Las Palmas, la entrada a San Roque. Ahora estaríamos a 100 metros de la carretera, de la pista nueva que ha hecho ¿Por qué? Forky, ¿no? Y yo me acuerdo que veía una cosa negra al fondo con unas luces. Era un Hércules, un avión Hércules. Fue la primera vez en mi vida que me subí en avión. Mira. Nos subieron a los 100 cadetes, a 150 cadetes, a un Hércules de la Fuerza Aérea. Y el Hércules despegó casi de noche, 6 de la mañana, y nos dejó en Vítor, Arequipa. Allá hiciste todo la... Ahí hicimos un proceso que se llama militarización. Ah, vaya. Ellos lo llaman para sacarte la vida civil del cuerpo. Un mes en Vítor. Wow. Interesante. Dime, y cuando te gradúas, cuéntanos un poco ya, viene la graduación, después de cuántos años. Claro, yo entré para hacer 4 años, pero cuando entramos crearon una figura nueva que era el aspirantado. El aspirantado es aspirante a cadete. Entonces le aumentaron un año más. Entonces yo hipotéticamente iba a entrar por 4 años, pero de repente nos nombraron aspirantes a cadete. Aspirante a cadete primer año. Entonces íbamos a hacer 5 años de cadete. Ah, mira. Entonces la promoción anterior a la mía, ellos habían entrado como cadetes de primer año. El 81. Cuando ellos pasan al 82 se convierten en cadetes de segundo año. Pero cuando yo entro me convierto en aspirante. El año siguiente, cuando esta promoción, el año 63 pasa a tercer año y yo paso primer año. Cuando esta promoción pasa a cuarto año, yo paso segundo año. Había un vacío. Iba a haber un año que no se iba a recibir. Que la escuela oficial no iba a recibir ninguna promoción. Entonces, la Fuerza Aérea, el año 82 había comprado los M2000. Belaunde había comprado los M2000. Bueno, por cuestiones políticas viene Alan García y reduce la compra, ¿no? De 26 a 12, ¿no? Pero la Fuerza Aérea, con el sustento de que había comprado aviones de combate, requería que el año que final del 85 haya una graduación. Entonces, en esa época, nosotros entramos, te conté que éramos 150, ¿no? Éramos 90 pilotos y 60 especialistas. Cuando llegamos a segundo año, a la mitad del segundo año, al comienzo del año 84, ya quedamos 45 pilotos. Se había de baja a la mitad. La primera parte se había de baja en el despistaje de avioneta, porque no es como en la vía civil. En la vía civil, si uno quiere ser piloto, se va a una escuela, paga sus horas, ¿no? Todo el mundo tiene su salida solo en aviación. En la aviación militar no es así. Te dan 10 horas para salir solo. Si en la hora 10 no sales solo, te dan de baja y te vas a tu casa. Por eso que cuando llegamos en 2 años, ya no éramos 90, éramos 45. Wow, la mitad. Se van porque no tienen condiciones para el vuelo. Otros se van por cursos, por académicos, no pasan los cursos, son Claro. desaprobados. Entonces se van yendo de baja. Nosotros pasamos en julio entramos a 45 cadetes íbamos a volar T-37. Y en ese año dicen, bueno, acelerada. Se separaba un general, en esa época, general Gonzalo, general Gonzalo, no, otro general. Se paró frente a nosotros y dijo, bueno,
ustedes señores, ustedes 45, a partir de mañana vamos a salir de una relación. A partir de mañana, 23 de ustedes se van a convertir en cadete de tercer año. Todo el mundo se miró a la cara, nos tomó por sorpresa. Todos éramos 45 compañeros. Y de repente empezaron a leer la relación. Yo estaba entre los acelerados. Al día siguiente me pusieron una barrita más, yo era cadete de tercer año. Y mis amigos se quedaron en segundo año. Y nos mandaron a Pisco a volar a 23 cadetes. Teníamos que volar 110 horas en 3 meses, 4 meses. ¿Sí? El problema de volar en Pisco es que hay mal tiempo. Neblina, siempre neblina, ¿no? El tiempo en Pisco en el invierno es muy malo, ¿no? De los 23 que entramos a volar T-37, nos recibimos solamente 14, le dieron de baja 8. Y entonces pasamos a cuarto año solamente 14 cadetes. Los chicos que no pasaron de mi promoción se esperaron ahí con su grado de tercer año y esperaron que los que habían quedado en segundo año pasen al tercer año. Y les dieron especialidad de inteligencia. Entonces yo en el año 85 era cadete de cuarto año y éramos solamente 14 cadetes. Los cadetes de cuarto año se encargan de controlar la disciplina del batallón. Éramos 14 contra 400 cadetes. Entonces era una tarea difícil, ¿no? Claro. Controlar la disciplina, 14 contra 400. Y bueno, pero lo hicimos, ¿no? Lo pudimos hacer. Qué bueno. Lo pudimos hacer. Y cuéntame Perdí ahora. varias amistades también, ¿no? Obviamente. Claro, porque yo me convertí en cadete de cuarto año. Mi amigo era cadete de tercer año. Claro. Entonces había que hacer cumplir la rutina del batallón. Y eso implicaba llamar la atención a muchachos ex amigos. Entre ellos Willy Galeano, por ejemplo, que era mi amigo. Él no pasó. Pero bueno, hay unos que entendieron, otros que no. Claro. Cuéntame ahora cómo fueron tus primeras experiencias como piloto militar. Ya digamos... Cuando yo me graduó, me volé Maki primero. Cuando acabamos T-37, nos separaron por piloto de combate, transporte y helicóptero. Así que yo salí piloto de casa. Y volé Maki. Volé el Maki, que era un avión... No sé, ¿alguna vez has visto la escuadrilla acrobática italiana que tiene una freccia tricolores? O sea, esos son Maki. Está viendo la instrucción avanzada italiana, muy bonitos. Bueno, acabé la instrucción y en esa época, por temas personales, yo no estaba muy convencido de ser piloto de casa. Así que enamorado con Katy también, mi esposa tu actual. esposa actual. De toda la vida. De toda la vida, ¿no? Y si yo salía piloto de casa, me tenía que ir a Piura, o volar a 37. Entonces, como no estaba muy convencido del tema, hablé en esa época del coronel Papi Carbone, muy buena gente, y le conté que no quería ser piloto de casa. Me dijo, no te preocupes, te pasamos a transporte. Y esa fue una de las primeras decisiones importantes de mi vida, creo. Porque inmediatamente me dieron un avión Alfa 80, un bimotor B, y me fue Grupo 8 a volar Búfalos. Para mí fue el primer contacto con la realidad nacional. Recuerden que en esa época estábamos viviendo época de terrorismo también, ¿no? O sea, ya los 80. Ya, claro. los 80 ya era época de terrorismo, ¿no? Claro. Así que había que tener cuidado cuando uno se desplazaba en la calle uniformado, había que tener cuidado. Estamos hablando ya 86. No, en 85, claro. 86. ¿Te acuerdas lo de Sushi? Y lo de Chuchi, ¿te acuerdas que volaron unas ánforas en Ayacucho? Sí. Fue en el año 82. Entonces ya estábamos en plena época de terrorismo. Claro, con Belaúnde ya empezaron Sí. todos los... Y habían toque, a partir del año 85 habían toques de queda en Lima. Claro. Yo me recibo en el 86, hacía servicio de toque de queda. O sea, mi primer contacto con el terrorismo, digamos, fue pararme en una esquina en la avenida Benavides en la Panamericana o en la Javier Prado. Ya no existe desde el Trébol, ¿no? Javier Prado. No. Y hacer servicio de toque de queda. De día a noche hasta las 6 de la mañana. Oh. Yo con unos oficiales, haciendo servicio de control. Bueno, de ahí me fue a Grupo 8 a volar Búfalo. Y con el Búfalo empecé a conocer toda la realidad nacional. Volábamos a sitios en la selva, pues, y también hacíamos operaciones militares. Volábamos a mucho Ayacucho, el Valle del Río Purímac. Volábamos en el Valle del Río Purímac hay una base, que es la base Luisiana, la tenía la Marina. Y hacíamos vuelos de transporte de personal y terroristas llevábamos de Luisiana hasta Ayacucho. ¿Narcotráfico también? En esa época el narcotráfico no había mucho todavía, era terrorismo más que todo. Todavía no se establecía bien la alianza entre terrorismo y el narcotráfico, ¿no? En esa época había terrorismo. Recuerdo volar a Luisiana y subir 20, 30 terroristas
encapuchados y llevarlos a Ayacucho. Hacíamos ese vuelo entre Luisiana y Ayacucho. Era un vuelo de 20 minutos. Río Mantaro, Río Apurímac. Hacíamos vuelos muy seguidos, ¿no? Ujú. Digamos que esos fueron los primeros, se los entregamos a los soldados del ejército. Tenían su cuartel Los Cabitos en Ayacucho. Ujú. Sí, fueron años, 2 años, fue el año 86, 87 volando el Búfalo. Un lindo avión, precioso. El mejor avión de transportes, el mejor avión de transporte que tuvo la Fuerza Aérea de Perú. Luego pasas a volar estos aviones, a operar aviones como el Pilatus Porter y el Twin Otter. Sí. Cuéntanos un poco. Al final del año 80 y... Yo me caso en agosto del 87 con Katy, ¿no? Y nos vamos a Iquitos en enero del 88. En esa época se volaba mucho en Iquitos, en la selva. Son aviones con flotadores, ¿no? Había con flotadores, sí. Primero volamos el Pilatus Porter. El Pilatus Porter es un avión suizo, 6 pasajeros, versión ruedas, versión flotadores. O sea, le sacan las ruedas, le ponen los pontones, le llaman, los pontones parados. Y volé ese año de copiloto de Twin Otter. En esa época, la Fuerza Aérea tenía un vínculo muy importante con las compañías petroleras. Pilotos de helicóptero volaban todas las compañías petroleras que había en el Perú, volaban con la Fuerza Aérea. Y nosotros también volábamos en apoyo a las operaciones del oleoducto norperuano. El oleoducto comienza en Tropeteros, tiene un ramal que va hasta Saramuro, la estación 1, y luego se va hacia el oeste. Tú puedes ver desde arriba el tubo del oleoducto. Se ve una línea. Así como esa línea del piso, se ve una línea en toda la selva. Y hacíamos operaciones comerciales llevando pasajeros y carga entre Saramuro, Saramiriza, que es el pata Río Marañón, y de ahí empalmamos con un avión de ruedas hasta Piura, donde teníamos 2 aviones. O sea, había un flujo de pasajeros de carga entre Piura y la selva. La mayoría eran trabajadores piuranos. Ahora, una cosa simpática que nos contaban era que el oleoducto, por ejemplo, debió terminar en Chiclayo. O sea, si tú trazas una línea de la selva hacia la costa, el punto más cercano en la cordillera es Chiclayo. Y si ves el mapa de Perú que se va desplazando hacia la izquierda, el punto más lejano era Piura. Pero Velasco Alvarado era de Castilla, era piurano. Entonces, para favorecer a sus coterráneos, ordenó que el oleoducto terminara en Castilla, en Piura, y no en Chiclayo, que era más cerca. Ah, mira. Sí. Bueno, y ese año, yo me quedé en Quito 7 años. Volábamos ruedas y flotadores. Una de las cosas que tú ves en la selva a veces es la desconexión que hay entre el Estado y los pueblos de la selva, ¿no? No hay vía de comunicación en la selva. Lo único son los ríos. Claro. Las fronteras, desgraciadamente, están descuidadas. La frontera con Colombia, Río Putumayo. La punta de arriba es Guaypí. Hay un cuartel del ejército grande. Pero de la punta de Guaypí hasta la derecha, en el mapa, Yaguas. Y ahí hay varios pueblitos. Y eso lo volábamos. Había un itinerario diario. Los lunes hacíamos el TAN 01, que era a Colonia Angamos, Río Yavarí, frontera con Brasil. Los martes hacíamos el TAN 03, era un vuelo que salía en flotadores todo, ¿eh? Flotadores, salíamos de Iquitos, íbamos a Requena, San Roque, Orellana, Contamana, Pucallpa. Aterrizamos en la laguna de Yarinacocha. Lindo el vuelo. De ahí regresamos haciendo lo mismo. Los miércoles hacíamos un vuelo si no me equivoco, a Pantoja, el río Curaray, por arriba. Los jueves hacíamos el TAN 04, estrecho, río Putumayo. El TAN 06 los viernes, era un vuelo hacia el oeste. Terminamos en Santa María Nieva, y cerca del oleoducto por ahí. Entonces toda la selva de alguna manera estaba cubierta con los vuelos de acción cívica que hacía el Grupo 42. Años después, muchas compañías querían hacer esos mismos vuelos, pero lo hacían eventualmente, ¿no? Entonces, como que un poco se descuidó el acceso del Estado a esos sitios de la selva. La selva está abandonada ahorita. No hay carreteras. No hay carretera. La única carretera que han hecho es Iquitos Nauta. Había un proyecto de hacer una carretera entre Requena y Genaro Herrera y llegar a una zona cerca de Crucero. O inclusive también hay otro de Pucallpa, Crucero Azul.
Nunca se terminó. En el Búfalo volábamos a Purús, que es Puerto Esperanza. También está... Ya hicieron abandonado. Desgraciadamente claro. no hay carreteras. Entonces la aviación es la única forma en que el Estado pueda unir a esas zonas. Claro. Es importantísimo que hay. Sí. Que ahora creo que están retomando los vuelos de aviación cívica. Eso es bueno, porque la gente se identifica con su país, ¿no? Es importante que Perú sea conectado, que el país sea conectado. Y la selva Claro. es muy difícil de conectar. Construir carreteras en la selva debe ser carísimo. Y no hay. Las carreteras son los ríos. Claro. Así es. Pero ahí está la Fuerza Aérea. Este episodio es auspiciado por Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. La inspiración no llega por sí sola, hay que buscarla. Y qué mejor compañero que un buen café. Desde la región de San Ignacio de Cajamarca, situada a más de 1200 metros sobre el nivel del mar, florece un café orgánico de calidad excepcional, Café Narela. Ya sea al despertar, durante el trabajo o al finalizar la tarde, los granos de Narela nos ofrecen un cuerpo suave, una acidez brillante y un delicioso sabor a chocolate y frutas tropicales, que despertarán todas las ideas que llevamos dentro. Narela nos permite estar en armonía con nuestro cuerpo por su mayor contenido de antioxidantes que el café convencional y por su forma de cultivo libre de productos químicos dañinos para la salud. Café Narela está diseñado para deleitar tus sentidos y despertar tu pasión por el café de especialidad peruano. Para todos esos momentos donde buscamos inspiración, Café Narela está para acompañarnos, porque una buena taza de café lleva la inspiración. Encuéntralo hoy mismo en narelacafé.com. Café Narela, orgulloso auspiciador de Viajeros Frecuentes. Y dime, en los 90, ya entramos a los 90, cuéntanos ahora un poco algunas entra anécdotas. Fujimori, Entra bueno. Fujimori, claro, ahí tienes creo algo que contarnos, algunas anécdotas. Entra Fujimori. Los Ahí 90. ya el terrorismo ya estaba muy vinculado con el narcotráfico. Sí. Ya era un más narcoterrorismo, complicado, sí. claro. Ya se escuchaba el Guayaga, digamos, ¿no? Claro. Ya había problemas en el Guayaga, ¿no? Entonces, como yo te decía, estuve 7 años ahí y yo ya estaba operativo en el avión Twin Otter de flotadores. A partir del segundo ya estaba... El problema es que como yo era uno de los más juniors, entra Fujimori. Fujimori tenía un pasatiempo. A Fujimori le gustaba la pesca. Y su forma de relajarse pues era ir a la selva. Ah, mira. Entonces Fujimori llegaba sin avisar. Llegaba a Iquitos, sí, llega el avión presidencial. Eso. Ay. Ahora, Llevarlo a pescar. a llevarlo a pescar. Y Yo en era estos- uno de los más juniors, digamos, ¿no? Capitanes más antiguos no querían hacer eso, no querían irse con Fujimori a pescar. Y bueno, había que llevarlo, pues, ¿no? Había que llevarlo. Y recuerdo en esa época había un congresista que se llamaba Reina Farge, Samuel Reina Farge. Su hijo inclusive voló conmigo en una compañía comercial. Años más tarde, Samuel Reina Farge le coordinaba todos los paseos. Tenía una fábrica de botes de aluminio. Así que Fujimori llegaba... Fujimori cuando en su primer año pues, nadie conocía a sus ministros. Fujimori llegaba a Iquitos en el avión presidencial. Y ahí se iba a la base. Me acuerdo que hay un paseo muy, muy interesante, que hay 2 anécdotas juntas. Que vamos un Twin Otter, que yo volaba, y metimos un bote. Y en esa época de Pilatus de flotadores, por algún motivo estaba inoperativo, creo. Y contrataron una avioneta de Coco Pinedo. Es un piloto civil que todavía vuela en En la selva. la selva. Un poco mayor que yo, pero muy buena gente. Y recuerdo que lo subimos a Fujimori y Fujimori lo primero que dijo estaba con Kenji. Y estaba con el ministro de Pesquería, que se llamaba Sobero Taira. Nadie lo conocía, ¿no? Era muy común. Estaba Absalón también, creo que estaba ¿Absalón Absalón. estaba? Sí. Absalón el bajito, pues, ¿no? Claro. Fujimori dijo, lo primero que quiero es que no digan Fuerza Aérea 001. Porque no quería porque normalmente cuando el presidente se sube a un avión, el avión se convierte en FAB 001. Es así. FAB 001, cuando el presidente pone un pie en un avión, Ese es el código. es el FAB 001. Claro. Pero él dijo, no quiero FAB 01. Reporten normal. Reporten Fuerza Aérea 303, lo que sea. Y cuando despegamos, no siquiera sabíamos dónde íbamos a ir. ¿Ah? O sea, despegamos y le preguntamos a congresista Reina Farge, ¿dónde vamos? En esa época, en la selva, pues en la selva no se vuela con radioayudas. No hay nada en la selva. Se vuela con mapas, con cartas.
Wow. porque no hay radioguías a la navegación. No había GPS en esa época. Claro. GPS ha salido en 94, 95 todavía. Me dijo, quiero estas lagunas, dijo. Entonces vimos en la carta, las lagunas no existían. Así que, pero está atrás de Pebas, de Pijuayal. Eso sí conocíamos, ¿no? Así que volamos allá, efectivamente encontramos las lagunas. Y cotizamos en las lagunas. 2 aviones. Mi Twin Otter, yo estaba con un compañero. Coco Pineo en el avión más pequeñito, en otro hidroavión. Bueno, y bajamos, pusimos el avión en nariz porque no había, obviamente no había una balsa para colocarlo de costado, que es lo usual. Los hidroaviones siempre van, no sé si alguna vez has visto los Maldivas, los que se van a Maldivas, Claro. salen de balsas, ¿no? De Lo balsas. ponen de costado, No, ¿no? sí, claro. Amarran la cola, luego amarran... Es un procedimiento peligroso también, ¿no? Porque el mecánico está expuesto a la hélice del avión. Es un procedimiento que hay que tener mucho cuidado. Hay mecánicos que han perdido un brazo por no darse cuenta de la hélice, porque la hélice no se nota cuando está girando, ¿no? Bueno, en fin, llegamos a esa laguna, se llamaba Motaguayo y Tipiriche. Nunca me olvidaré de los nombres. Motaguayo y Tipiriche se llaman las lagunas. Bueno, estaba el edecán de presidente. El edecán de presidente se encargaba pues, de todas las necesidades de Kenji y de Fujimori. Bajando los coolers, bajando las carpas. Nos quedamos ahí. Un poco de machete para abrir un poco el espacio. Claro. Y armamos las carpas. Como Fujimori no se había hecho nada, nosotros pensamos que íbamos a regresar. Yo solamente tenía mi overol y mi casaquita verde de vuelos. No tenía nada más. Pero nos íbamos a quedar a dormir ahí. Decidió dormir. Sí, se quedó a dormir. Armamos las carpas, quedaban haciendo la parrilla. En la noche sacaban los botes y se iban a buscar caimanes. Se iban a buscar caimanes a la laguna. Con la linterna encontraban los ojitos de los caimanes. Ese era su vacilón. Y pescar. Y pescar durante el día. Nosotros, bueno, pues ahí mirando, esperando, pues, ¿no? Ese día Fujimori pescó varios pescaditos. Estaba con Kenji. Kenji estaba con un amiguito. Recuerdo que en la noche yo estaba durmiendo en el piso con mi casaca, ¿no? Como almohadito. ¿No tenías ni bolsa de dormir, nada? No teníamos nada, bolsa de dormir, nada, no teníamos bolsa de dormir. Y recuerdo claramente que Fujimori dijo, no, nada de bromitas, nada de chistes, todos a dormir. Nadie podía hablar nada. Quería dormir. Y todos calladitos, ¿no? Todos cochinos. Al día siguiente, pues, no teníamos ni cepillo de dientes. Bueno, se fueron a pescar, pescó un montón de pescados y se empezaron a acercar embarcaciones de unos pueblitos pequeñísimos que había por ahí. No había pueblo ahí, ¿no? Se acercaban, no sabían quién era. Y Fujimori tenía ropa usada. Pues, ¿te acuerdas que había un tema con la ropa usada, ¿no? Y empezaba a regalar ropa. Y estos, de aldeas. estos pobladores de aldeas, no sé. Él le preguntaba, ¿saben quién es? No, me dijo, es el presidente Fujimori, el presidente de Perú. No sabían quién era. Le regalaba ropa. Por algún motivo en esa zona no había zancudos. Qué raro. Me comentaban que el pH del agua era muy, muy bajo, creo. Entonces no había zancudos. Podíamos dormir bien. No estábamos como locos. En plena selva. Te mueres con los zancudos, zancudos, claro. pero no había zancudos. Ese día recuerdo que fue la primera. Al mediodía, Fujimori nos dice: llévense mis pescados sequitos y traigan una banda de música. Así que salimos con mi compañero a Iquitos como a las 12:30 del día, 1 de la tarde. Salimos con su cooler de pescados. Pues se lo quería llevar a Lima. No había hielo, obviamente, ¿no? Así que llegamos a Iquitos. Trajeron una banda de músicos. No la banda con gente tocando, sino los instrumentos de la banda. Sí. Que quería regalar no sé en dónde. Así que llegamos a Iquitos. Esperamos que lleguen de la banda. Las tenía que tener el decano del ejército, que se demoró un montón en llegar. Llegó tardísimo. Teníamos que regresar a la laguna. Estaba el presidente esperando en la laguna. Pero salimos como a las 4:30 de la tarde, casi 5 de la tarde salimos. Presidente, nosotros hablamos con nuestro jefe, le digo, es un poco tarde, le digo, para salir. Salgan, nos dijeron. Frente mal tiempo al oeste. Despegamos, era como 1 hora de vuelo. Cuando quisimos hacer la aproximación para aterrizar en la laguna, No podías. estaba lloviendo. Hice una aproximación, una lluvia muy fuerte.
me fui de largo. 6 horas de la noche. Los hidroaviones no aterrizan, no acuatizan de noche. ¿Y? Los aviones no acuatizan, los hidroaviones no acuatizan de noche. No están preparados para acuatizar de noche. Claro. Nos llegó la noche. ¿Qué hiciste? Estábamos en el hidroavión con mi compañero y el mecánico. Y nos llamaban de Quito, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estamos volando, ¿no? Solamente nos quedaba volar al sur y buscar el río Amazonas. El río Amazonas se veía como una serpiente gigante, una mancha negra. Era una mancha negra, ¿no? Así que en ese momento nos preparamos para hacer el acuatizaje más largo del mundo, de noche. Creo que nadie lo había hecho. Que yo conozco, nadie había acuatizado en el Amazonas de noche. No. Así que pusimos las luces de aterrizaje y fue el acuatizaje más largo de mi vida. Como el río es largo, acuatizamos, fuimos bajando poco a poco. Nuestro avión no tenía radioaltímetro. Ahora hubiera sido muy sencillo, ¿no? El radioaltímetro es un instrumento que te da la altura real del avión contra el piso. Nuestro avión tenía instrumentos básicos. Hicimos el acuatizaje más largo del mundo, me acuerdo. Bajé mi ventana y Mirando, tratando de mirar, calculando. le daba potencia, le cortaba, le daba potencia. Y así seguíamos bajando. Hasta que de repente en un momento, clic, 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 clic. Rum, reversos. Estábamos en el agua. Estaba con mi compañero Freddy. Nos miramos. Dijimos, ¿Y de ahí? nos salvamos, dijimos. ¿Y de ahí qué hace? Estábamos en plena noche, así que ¿Se quedaron en el avión? ahí buscamos unas luces. Vimos unas cuantas luces un poquito más grandes que las demás. Acercamos el avión. Lo pusimos de nariz al avioncito. Pum, lo varamos. Sacó el mecánico, lo amarró a un árbol por ahí. La gente que vivía en ese pueblo Salió como un acontecimiento. pensaba que era un bote, pues, ¿no? Claro, Cuando vieron un avión, no podían creer que un avión haya aterrizado de noche. claro. Habíamos llegado a San Pablo, el leprosorio de San Pablo. En las historias de viajes de motocicleta de Che Guevara, él cuenta, pues, que en sus viajes terminó él era médico, pues, ¿no? Terminó en el leprosorio de San Pablo, ahí a la orilla del río Amazonas. Habíamos llegado a San Pablo. Y bueno, cuando llega un avión, pues vienen todas las autoridades, ¿no? Llegó el gobernador, el alcalde, no sé qué. Todo el mundo se remolinó en el avión. Nos recibieron muy bien, nos dieron una buena comida, nos hospedaron en el mejor sitio que pudieron hospedarnos. Un hotelito, pues, de madera, ¿no? Claro, pero había una cama, ¿no? Una camita dura, pero con su selva. mosquitero, ¿no? Claro. Y ahí nos quedamos a pasar la noche. Al día siguiente, bueno, muy temprano nos fuimos a la laguna a esperarlo ¿cómo se llama? A encontrarnos con Fujimori, que se quedó otra noche ahí. Ahí. ¿Y él sabía dónde estaban? Nosotros le comentamos que habíamos tenido ese percance, ¿no? Claro, Él vio el avión, que no pudo cotizar porque estaba la lluvia encima de la laguna. claro. Al día siguiente nos fuimos ahí a Pijuayal, a Pebas, que es un cuartel del ejército. Recuerdo que Kenji ahí sí llegamos a una balsa, pero Kenji, en su desesperación por bajar rápido, pisó mal la madera que hay entre la balsa y la orilla. Kenji se fue, como dicen en la selva, fundió. se sumió. Se sumió. Sí, en la selva. Se sumió completo. Desapareció del agua. Wow. Yo y Freddy nos reíamos, ¿no? En esa época Kenji tenía, creo que 14 años, 13 años, ¿no? No se rían, voy a decirle a mi papá, decía. Pero bien creído. No fastidies, le decíamos, ¿no? Bueno, se cambió de ropa, todo, y ahí salimos a Estrecho. Ese día estaba todo nublado. Fujimori estaba acá, yo estaba volando acá a la izquierda, mi compañero Freddy estaba acá a la derecha, estaba Fujimori acá atrásito. Y Fujimori se me acerca y me dice, ¿puede volar Kenji? Bueno, usted es el presidente, ¿no? Entonces se paró Freddy y se sentó Kenji a la derecha. Kenji agarró el timón, izquierda, derecha, sube, baja, ¿no? Kenji, Fujimori piteaba, ¿no? ¡Oye, Kenji! Le decía, ¿no? Bueno, después que nos mareó un rato, ya es suficiente, ¿no? Había que llegar a Estrecho. El problema es que, como te decía, no había GPS en esa época. Y Buscándolo. Kenji nos había, como estaba medio nublado, Perdieron la noción. perdimos más o menos la orientación, ¿no? Claro. Sabíamos que en este rumbo podíamos llegar al río Putumayo. Pero tú puedes llegar al río Putumayo, pero puedes estar derecha, izquierda, centro.
y estaba muy nublado. O sea, si subíamos íbamos a perder la visibilidad de arriba. Entonces nos quedamos abajo, debajo de las nubes. Freddy y yo rogando de que lleguemos bien, ¿no? Que cuando lleguemos Al río, al río esté Putumayo, ahí. esté ahí a la izquierda, a la derecha o al frente, esté el estrecho. Esa es una población, ¿no? Ese día tuvimos suerte y llegamos. Ah, Llegamos y yo coticé en el estrecho. Habían hecho una pista de tierra y de ahí un Twin Otter de ruedas lo recogió a Fujimori y se lo llevó a Iquitos. es una buena Esas fueron dos anécdota. anécdotas en una. Tenemos Aparte de otros paseos que tuve con Fujimori. Claro. Tuvimos otros paseos más, ¿no? Pero digamos que esa experiencia fue 2 en 1, ¿no? Dos en uno. Llegó al presidente Fujimori a cotizar de noche, que es una cosa que no conozco que lo haya hecho gente. Bueno, y todo el paseo con Kenji, ¿no? En las Claro. carpas, ¿no? Después lo hemos llevado. Llevamos un par de paseos más. Cuéntame ahora, en la época que fuiste instructor, ¿no? Creo que De Canberra. De Canberra. Canberra, sí. Sí, Bueno, me quedé 7 años en Iquitos, ¿no? ya. Con llevarlo a Fujimori, llevarlo a pescar. Me fui a la China. Fujimori compró los Yankee 12. En el año 93, el ministro Hoi Hua, chino, tenía mucho vínculo con China y compran los Yankee 12. Y felizmente que yo tenía un poquito más de inglés, así que cuando hubo el screening, el proceso para escoger quién se va a China, Tú. yo estaba operativo en el avión, me fui con cinco compañeros más, nos fuimos a la China. Porque Fujimori compró una docena de aviones Yankee 12. Eran unos Twin Otter, era una versión de Twin Otter chino, pero como la maneta china, digamos, ¿no? Bonita por fuera, Pero, un instrumental precioso. Cuando yo me subía en la China, Yankee 12, el instrumental era pues comparado con mi Twin Otter, que tenía todos instrumentos blancos con negro, eran colores. Tenemos radar meteorológico. En la selva habíamos volado 7 años sin radar. Nuestros radares eran nuestros lentes Ray-Ban. Mi radar en la selva era mi lente Ray-Ban. Yo me ponía mi lente Ray-Ban, por acá oscuro, por acá y claro. tu sentido de Y orientación. por ahí me metía. Claro. Por acá más clarito, vuelo por ahí. Por acá más oscuro, por ahí no me meto. Bueno, Tito, ahora que vamos a cambiar a una nueva etapa en tu vida, ¿qué te parece si cambiamos el look? Claro que sí. Y luego de eso, ya hay un cambio de la aviación militar a la aviación comercial. Sí, sí. Cuéntanos un poco ese cambio y tus primeros pasos en aviación comercial. Bueno, después de estar 7 años en Iquitos, voy a Pico, volar a Canberra 5 años, ¿no? Y luego termino mi curso de Estado Mayor, salgo número 1 en el curso de Estado Mayor y me voy a Estados Unidos, 2 años. Cuando regreso, quería volar, así que estuvo un poco complicado volver a volar en la aviación, en la Fuerza Aérea, así que decidí pasar a volar a Latam. En 2004 entré a Latam a volar en Airbus. Volé de copiloto 1 año y medio, y como tenía había hecho bastantes horas en la Fuerza Aérea, fui ascendido a capitán a 2 años más o menos. Y volé Airbus hasta el 2010 como capitán. Okay. En esa época Latam estaba creciendo mucho, así que me promovieron a capitán de 767 el año 2010. Y volé hasta el 2020, que hubo la pandemia. ¿Y ahí qué pasó? En la pandemia las compañías se vieron en aprietos, tuvieron que reducir personal. El que habla con 80 pilotos más, salimos de Latam y nos quedamos sin trabajo durante el COVID, ¿no? Claro. Así que 1 año sin trabajo, yo ya tenía 55 años, dije ya no vuelo más. Normal. Tengo mi pensión de retirada de la Fuerza Aérea, felizmente. Y en Latam nos liquidaron bien, justamente nos pagaron dinero. Así que ahí decido ya no volar. Pero al año ya uno siempre quiere volar, pues, ¿no? Claro. Y Bueno, también en la época del 2020 todo no había estaba vuelos, parado, no había todo vuelos. estaba parado. El 2021 conseguí trabajo, nos fuimos 3 peruanos a Kenia, a Nairobi, a volar un carguero, 767-200. ¿Los contactaron? ¿Cómo dicen? Nos contactaron a un amigo y ese amigo dijo, necesitan 2 pilotos más. Así que me pasaron a mí, a un amigo Nicolás, que es marino. Con Juan Fernando nos fuimos. Fuimos a Kenia, a volar 1 año entero, a volar a Nairobi. Muy interesante. Volamos por todo el África. ¿Vuelos comerciales? De carga. De carga. Carga, sí. ¿Ya? El circuito en la carga en esa parte del mundo es del África comida a Dubái, de Hong Kong hacia el África y Europa y el África electrónicos. Ese es el circuito de carga. Okay. Con comida y flores hacia el Middle East, como le dicen, ¿no? Dubái, esa zona, y se traen electrónicos del Asia.
Y ahí Ya. volé por un año en Kenia, Nairobi, estuve con mi esposa. Kenia es una ciudad muy bonita. Hicimos safari, etcétera. Me pareció bonito. Y luego después de un año me pasé a Ethiopian Airlines. En Ethiopian Airlines ya tiene la modalidad del commuting, que te dan 20 días volando y 10 días en Lima. Era un poco pesado ir cada 10 días a Lima, pero lo hice, ¿no? Por 2 años. Addis Abeba es una ciudad un poco complicada. Etiopía es un país que está en guerra civil. Hay muchos temas geopolíticos en esa zona, Esa que es zona, el Cuerno del África. claro. Y Etiopía es una ciudad es un país que está enclaustrado. Tenía Eritrea al norte, Eritrea se separó, con eso Etiopía perdió su acceso al canal de Suez. Por otro lado tiene Somalia a la derecha, con quien tuvo guerra en los 60s. Claro. Inclusive los cubanos fueron a apoyar a los etíopes. Fidel Castro envió cubanos a pelear por Etiopía contra Somalia. Entonces Etiopía es un país que está enclaustrado, su comercio es un poco difícil Ya. y vive en guerra civil, pero tiene la aerolínea más grande del África. Vuelan a todo el mundo. ¿Y cómo hacías cuál era tu ruta para Mi llegar ruta a era Lima? Addis Abeba hasta Sao Paulo. Y en Ya. Sao Paulo agarraba un avión y me iba a Lima. Oh. ¿Y eso cuánto tiempo te Por 2 demoraba? años. No, Bueno, digo, Addis el vuelo. Abeba hasta Sao Paulo, 11 horas. Ya. Felizmente que me ponían en clase business. Así que siempre iba horizontal. Claro, Cómodo. cómodo, claro. Y regreso también. Así que fueron años interesantes. 6 años. No, Perdón. un año en Kenia, 2 años en Ethiopian Airlines. Ah, ya, ok. Muy bonita la cultura, la gente excelente. Muy buena gente. Y allí, Muy buena gente. termina tu contrato. Ahí ¿ok? es ¿O que mi tú hermano, decides? ahí es que mi hijo, como te decía, ¿no? Mi hijo Cuéntame. volaba en Sky. ¿Ya? Ah, mira. Mi hijo ya era capitán en Sky. ¿Y cómo es el mundo? Yo siempre he dicho que en aviación el mundo da vueltas. Yo ayudé a mi hijo a que entrara a Peruvian, porque conocía al gerente de operaciones, un muy buen capitán, Ricardo Brenner, excelente capitán. Todo el mundo lo conoce en aviación, es un referente. Él me ayudó a que mi hijo Tito entrara a Peruvian, a volar, y ahí se hizo prácticamente piloto mi hijo en Peruvian, ¿no? Años más tarde mi hijo entra a Sky. Después de la pandemia entra a Sky porque tenía muchos conocidos. Y mira, cómo es el mundo. Años más adelante que yo estaba en Etiopía, mi hijo me dice, papá, ¿no quieres venir a volar acá a Sky? Ya, pues le iba a ver, conversa, ¿no? Y el gerente de operaciones me dice, oye, ¿no quieres venir a volar? Así que dejé Ethiopian en diciembre de 2024 dejé Ethiopian y entré a Sky. Una compañía donde de verdad yo estoy muy contento. Un ambiente laboral excelente. De verdad que estoy bien contento en Sky. Y ahora vuelo con mi hijo, ¿no? Qué bueno. Compartimos Qué experiencias, ¿no? bonita experiencia. Nos ¿no? contamos cosas, ¿no? Contamos cómo están nuestros vuelos. No hemos podido volar juntos porque somos capitanes. Eso te iba a preguntar. No. No hemos podido volar juntos porque somos capitanes. Desgraciadamente, en el Airbus solamente vuela un capitán y un primer oficial. Ok. A menos que él se haga instructor y vuele conmigo un día, ¿no? Que podría ser, ¿no? Ya. Si él se hace instructor o yo me hago instructor, sí podría volar con él. Ah, mira. Pero estoy feliz en Sky. Ahora vamos a Pablo más tarde. En un par de horas más. Tito, y ya terminando, ¿cómo ves tú la aviación, la evolución de la aviación comercial aquí en la región? Mira, acá ¿Cuál es tu visión? en el papel de Perú yo creo que le hizo muy bien a la aviación nacional que entraran compañías como LAN y como Avianca o TACA, ¿no? Hacer aviación nacional yo siempre digo que es un desafío. Los aeropuertos todavía carecen de mucha infraestructura. Si te das Ujú. cuenta, Claro. las rampas son pequeñas, no hay combustible en muchos sitios. Hay que ir con combustible de Lima Así es. a la vuelta. Si por algún motivo te demoras en entrar a un aeropuerto, tienes que regresarte a Lima. Falta de mantenimiento. Se cierran los aeropuertos a Se cada cierran rato los porque aeropuertos por a veces mantenimiento. por mal tiempo, pero como no tienes combustible en varios aeropuertos del Perú, tus opciones son tan limitadas. Entonces la aviación nacional necesita ahorita todavía trabajar mucho en infraestructura aeroportuaria, ¿no? Ujú. Combustible, rampas, acceso, ¿no? Si ahorita se cierra Lima por algún motivo y todo el mundo termina en Chiclayo y en Pisco, no habría cómo bajar la cantidad de pasajeros que habría que bajar. Faltan escaleras, plantas neumáticas para que arranquen los motores o plantas eléctricas. Hay todavía un gran desafío en la aviación nacional Ujú. por mejorar la infraestructura y los servicios de apoyo. Para terminar, ¿cuál sería tu mensaje a los jóvenes que están con las ganas de seguir la carrera de piloto? ¿Qué les recomendarías? El mensaje yo creo que si tienen un sueño, lucha por él. Lucha por ese sueño, ¿no? Que ahora cualquiera puede volar un avión. O sea, no es como antes, ¿no?
Antes volar un avión se veía muy difícil, ¿no? Ahora hay simuladores, aplicaciones. Puedes volar un avión en tu iPad. Ahora hay simuladores de Airbus por todos lados. En Lima hay más de 10, si no me equivoco. Entonces, un muchacho que quiera volar y tiene la vocación, sobre todo tiene la vocación, que lo haga, ¿no? Hay que ser muy disciplinado. Es una de las cosas que digo, ¿no? En aviación tiene que ser muy disciplinado. Yo pasé por la vida militar 25 años y creo que eso me ayudó a ser disciplinado. Hay que ser disciplinado con tus rutinas. Tienes que acostarte. Ahora tengo un vuelo zapano en la noche. Tengo que dormir antes del vuelo, Claro. porque si no, no estás Apto. apto físicamente para hacer un vuelo de toda la noche. Entonces, se necesita mucha disciplina, mucha constancia, mucho estudio, sacrificar un poco la vida social. O sea, es una carrera linda, pero se sacrifica mucho la vida social y familiar. Entonces, si alguien quiere volar, que lo haga. Ahora hay muchas facilidades. Si quieres ser piloto, es más sencillo ahora que antes. Bueno, Tito, muchísimas gracias. Un muy buen mensaje para la juventud. Gracias por esta entrevista, por todas estas experiencias que has volcado en este episodio. De verdad, Quedamos cortos, ¿no? Hay tantas cosas. nos hemos quedado cortos, Así es. ¿no? Pero muy enriquecedoras y esperamos de repente en alguna oportunidad, de repente hacer un episodio contigo y Con gusto. con Tito, con tu hijo. Con gusto, sería excelente. Sería Un padre e hijo. Un para padre el e Día del hijo. Padre. Sería para el Día del Para el Día Padre. del Padre. ¿no? Sería Así es. yo gustoso en compartir mis experiencias, ¿no? Tengo Perfecto. muchísimas más, pero el tiempo siempre es corto. Así es, corto. Ok, Tito, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muy agradecidos. Los esperamos en un próximo episodio. Síganos en nuestras redes y hasta pronto.